noches Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Pero queridos amigos, estamos nosotros en la continuidad de nuestro ciclo de encuentros con los precandidatos presidenciales. El viernes pasado iniciamos este ciclo con el precandidato Andrés Caleca. Hoy tenemos el inmenso placer de que esta humilde ventana sirva de espacio de comunicación entre ustedes y un venezolano que, bueno, su nombre ha estado asociado a la búsqueda del cambio, a la búsqueda de salidas políticas, a la crisis que estamos viviendo desde hace ya bastante tiempo. Un hombre bastante joven que, bueno, por haberse iniciado en estas lides muy muchacho, acumula ya una experiencia bien importante. Me refiero a Enrique Capriles Radonsky. Sí, fue alcalde. Sí, fue gobernador. Sí, fue candidato presidencial. Y hoy su nombre forma parte del abanico de opciones que maneja la oposición venezolana de cara al proceso de elecciones primarias. Y lo tenemos con nosotros acá en el estudio, en vivo. Enrique, bienvenido a La Fuerza es la Unión. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Tiempo sin estar por aquí por Radio Rumbo y tiempo sin conversar en la radio, Chubo. Así es. Un placer siempre que podamos tener una conversación porque creo que tenemos muchas causas en común. Tu causa siempre ha sido lo más vulnerable, la mía también. Enrique, lamento tener que empezar el programa haciendo una alusión a algo desagradable, pues a las agresiones de las que ha sido objeto todo el desarrollo de tu campaña. Yo ya públicamente expresé mi condena, mi rechazo. Como tú bien sabes, en alguna oportunidad yo también fui objeto de una agresión similar. Pero háblanos tú, no de la anécdota de la agresión, sino háblanos de lo que significa para ti como luchador por el cambio en paz, por el cambio democrático frente a una situación como esta. Chubo, muy cobarde. Yo sería incapaz de levantarle la mano a una mujer. O sea, que ni se me pasa por mi mente. Muy cobarde utilizar a mujeres, todas esas mujeres, Chubo, que se prestaron para esa orden no era otra mujer la que le dio la orden. Creo que yo estaba leyendo unas declaraciones de Diosdado Cabello el día de hoy, ya sé por dónde viene esto, quién está detrás de esto. El tema es que utilicen mujeres cobardemente con una instrucción que era agredirnos, golpearnos. Esa fue la instrucción, impedir que visitáramos, que hiciéramos la actividad en la comunidad. Es una comunidad en la ciudad de Valencia, esa es la parroquia Rafael Urdaneta. El sur de Valencia. Es la comunidad de Santa Inés, una comunidad que tiene, como muchas otras comunidades de sectores populares en nuestro país, muchísimos problemas que el gobierno, tú sabes mejor que nadie, invisibiliza. No quiere que se conozcan, no quiere que la gente hable del problema del gas, el problema del agua, el problema de los salarios, el problema de los pensionados. Bueno, detrás estaba ese guión. Yo creo que eso tiene un rechazo unánime de la mayoría de los venezolanos. Yo creo que los venezolanos estamos hartos, cansados de que la solución a nuestros problemas o la solución a la crisis política tenga que ser nuevamente una confrontación hasta física entre grupos. Ese país ya no existe, Chubo. Ese país de la
polarización y la confrontación entre dos partes que eran bastante similares a la última vez que yo me presenté como candidato, que esa no es la Venezuela que hoy tenemos. Entonces mira, Chugo, el guión de quien no quiere que el país mejore, pero está la otra parte de los que queremos que el país sí cambie y mejore. Todas las mujeres que están ahí, todas están claramente identificadas. Habría que preguntarle al fiscal Tarek William Saab, que por cierto él reacciona rápidamente cada vez que le ponen un tweet o le ponen algo en las redes, reacciona delitos ambientales, o sea, cualquier cosa que tú le pongas a agresiones a mascotas. Inmediatamente reacciona. Bueno, lo que hay en este caso es silencio, por eso no tienen credibilidad, por eso la opinión pública los rechaza. Por eso Venezuela está en este momento, hay casos en la Corte Penal Internacional, porque no hay justicia a lo interno, y cuando las personas no tienen justicia a lo interno, acuden a las instancias internacionales a buscar justicia. Pero el resumen, Chugo, intentar callarnos, y tú sabes que no nos van a callar, y por cualquier ventanita yo seguiré del lado de la comunidad, del lado de los más vulnerables, del lado de la clase media golpeada y lastimada, de quienes sufren la situación económica y social tan dura que hay para la gran mayoría de los venezolanos. Conversamos con Enrique Capriles Radonsky, precandidato presidencial y participante del proceso de primarias convocado por la Plataforma Unitaria. Enrique, dijiste dos cosas claves. Una, ciertamente hoy no existe aquella polarización, y es cierto, hoy la polarización no es entre izquierda y derecha, no es entre gobierno y oposición, no es ni siquiera entre militaristas y civilistas. Hoy la polarización que existe es entre el miedo y la rabia, el miedo que se intenta imponer desde el poder y la inmensa molestia, la inmensa indignación de los venezolanos por la situación que estamos viviendo. Yo quisiera que nos comentara sobre esa verdadera polarización que sí existe, y sobre la manera como el pueblo chavista forma parte del bando de los indignados, de la inmensa legión de indignados, porque yo quiero destacar ante nuestra audiencia, ustedes saben, hay muchísima gente afecta, orgánica o afectivamente a lo que fue alguna vez el movimiento fundado por Chávez, y ustedes saben del respeto que en este programa se les ha expresado siempre. Yo tengo que respetar a todos mis oyentes, pero tengo que decirlo con claridad. Si bien los independientes y los opositores están muy molestos con lo que está pasando, los chavistas del barrio están indignadísimos, porque ellos, además de que no tienen luz, además de que no tienen agua, además de que no tienen dinero, se sienten traicionados. Entonces, ¿qué mensaje le darías tú también? No a las 4, 5, 6, 10 personas que pusieron ahí de manera mercenaria para que te agredieran, eso fue lo que sino a tanto chavista molesto con esto que está pasando y que está esperando una palabra de esperanza. Oye, reitero, eso fue lo que pusieron. Y mujeres, utilizar a las mujeres, con hombres atrás, Chugo, grabando todo para ver si alguno de los que estábamos siendo agredidos pisábamos el peine de la violencia. Y por eso te digo, yo no voy a pisar, este es claramente otro país. Aquí hemos vivido situaciones de alta confrontación, que tú las recuerdas, como las recuerda el país. Una de las cosas que me llamaba la atención era cada vez que tú les preguntas qué pasó con la corrupción de PDVSA, qué pasó con el desfalco al país, en plena pandemia se estaban robando el ingreso petrolero. O sea, siempre la estrategia de huir hacia adelante, no asumir responsabilidad. Yo no soy gobierno, yo era responsable cuando era gobernador, tenía mis competencias en Miranda, que eran mi responsabilidad. Si había una escuela del Estado destruida, esa era mi responsabilidad. Dime un alto jerarca del gobierno que asuma responsabilidad de algo, que controlan todo además. Cuando tú me dices el pueblo chavista, yo creo que el ciclo de Chávez se cerró
con la muerte del presidente Chávez. O sea, yo creo que la identificación y ese liderazgo era de Chávez. El pueblo que seguía a Chávez, era a Chávez, no a Maduro ni ese grupo que quedó allí con el poder. Por eso el gobierno cada vez se ha vuelto más autoritario. Cada vez han golpeado más la ruta electoral. Podemos hablar sobre si ha sido efectiva, si ha sido un acierto o un desacierto el tema de no ejercer el voto. Sabes que yo vengo siendo crítico y probablemente me faltó dar más pasos en la búsqueda de lo que al final todo, fíjate dónde estamos. Estamos hablando de una primaria, hay gente que hoy se presenta a la primaria, ni siquiera votó el 21 de noviembre del año 21. No sé qué fue lo que cambió entre el noviembre del 21 y ahora. Lo que no puede ser es que las elecciones son buenas si me convienen a mí porque quiero ser candidato, y entonces son malas cuando no son candidatos. Y por eso yo digo que esta causa trasciende a una candidatura. Para mí no se trata de una candidatura o de un cargo en particular. Al final yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. ¿Cuál es la polarización? Para mí la polarización es de un grupo atornillado en el poder, rodeado de privilegios, además de unos lujos exorbitantes. O sea, que tú me digas, Chugo, porque aquí se habla de bloqueo, aquí no hay bloqueo, porque cuando tú ves que llegan los barcos a Puerto Cabello y bajan de los barcos contenedores con camionetas traídas de allá, de donde está Maduro, de Arabia Saudita, de Dubái, de ahí donde traen las camionetas de último lujo, camionetas que tú no has visto en ninguna parte del mundo, bueno, lujo saudita. Tal cual. Pero ves que bajan las camionetas, pero te vas a cualquier hospital, escoge el que tú quieras, llega de manera sorpresiva y tú vas a ver cuál es la situación del hospital. Entonces, al pueblo que siguió la línea política del expresidente Chávez, que hoy, la señora que hoy, ¿tú te acuerdas cómo manipulaban con la pensión? La pensión que manipulaban desde el oficialismo con la pensión, casi que tenías que darle las gracias de por vida, porque el gobierno se había volteado a pensionarte. La pensión hoy son 130 bolívares, no dólares, 130 bolívares. ¿Qué hace un adulto mayor que tiene que tomar una medicación todos los días para la tensión? Que tiene que tomar una medicina para la tensión. ¿Cómo pagas tu pastilla, tu medicina con 130 bolívares? Entonces, la polarización es entre el pensionado de los 130 bolívares de la pensión y Maduro y su grupo. Maduro y una pequeña cúpula que, como te digo, para mí el chavismo era Chávez, no teniendo la popularidad ni teniendo el liderazgo, lo que han hecho, Chugo, es atrincherarse en el poder, volverse más autoritario, con una vocación totalitaria, y ahí es donde yo digo que a pesar de que quieran mostrar tanta fortaleza y que son inamovibles y que le ganaron a Trump, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que la realidad que hoy hay, el empleado público, que era el gran defensor de este gobierno, hoy es el más opositor de este gobierno. O sea, el descontento más grande que hay en este país hoy son los empleados públicos. Y esa es hoy la fuerza más grande que para organizar, para articular, y donde yo le digo siempre a la gente, aquí no se trata si tú eres de un partido o eres de otro, al final es si tú quieres que esto cambie o si tú quieres que esto siga igual. Si tú quieres que esto siga igual, ahí están los que quieren que siga igual. Pero si tú quieres que cambie, no se trata de una candidatura si te gusta más o menos. Se trata al final del futuro tuyo, de tus hijos, de los nietos. Te comentaba antes de ir al aire, yo todavía no he recorrido el país, estoy empezando, Chugo. Estoy empezando a encontrarme con las personas de todos los estados del país. La realidad entre Caracas y el resto del país es brutal. La escalón es gigantesco. Es gigantesco, más que nunca. Yo, que modestia aparte, conozco Venezuela, más que nunca. Entonces, te decía que estoy impresionado en los primeros contactos, que lo que me encuentro son adultos mayores y niños, y los hijos
de esos adultos mayores están repartidos por el mundo. Están en Colombia, están en Ecuador, están en Perú, están en Chile. Son los millones de venezolanos que tuvieron que emigrar de manera forzada porque no tener oportunidades. Estamos conversando con Enrique Capriles Radonsky en esta continuidad de nuestro ciclo de encuentros con los candidatos presidenciales. Nos ha dado respuestas ya muy importantes, nos caracterizó cuál es, en su opinión, la polarización real que existe hoy en nuestro país. No es entre izquierda y derecha, no es entre gobierno y oposición, es entre un país harto de la mala vida, de la corrupción, del hambre, la escasez de servicios, y una pequeña cúpula, para utilizar la palabra que acaba de emplear Capriles, una pequeña cúpula con lujos sauditas. Y nos está diciendo que, en su opinión, el pueblo que alguna vez fue chavista, con la muerte del presidente difunto, bueno, es un pueblo literalmente huérfano porque no se siente expresado en el actual liderazgo de esa corriente. Tenemos que ir a una brevísima pausa comercial, Enrique, pero quisiera que fueras pensando sobre, ya que hablaste de la polarización y hablaste de lo que fue alguna vez el pueblo oficialista, y en vista de que vamos a un proceso que va a ser interno en la oposición, ¿cuál es tu mensaje? No para la dirigencia opositora, no para las cúpulas opositoras, sino para ese país que quiere cambio, para esos militantes de base y dirigentes regionales, municipales, para esa ciudadanía, bueno, que ha creído en la esperanza de cambio y que ha recibido no pocos golpes, ¿no? ¿Cuál es tu mensaje para relanzar y reposicionar a la oposición democrática como alternativa de poder y no solamente como crítico del régimen? Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya retornamos con Enrique Capriles Radonsky, precandidato presidencial en las primarias de la Plataforma Unitaria. Publicidad y volvemos. En la voz dominicana somos tu fuente de información. ¿Corta o sigue? No, eso sigue. Nosotros hacemos las pausas. Lo sigue, así que ya saben, sigue aprovechando porque además el canal está hacia ti, la cámara está hacia ti. Tenemos en la red social Instagram un... Claro, tú sigues siendo más activo en Twitter, ¿no? Instagram es muy movida, en Twitter tenemos más de 1 millón de seguidores. Por eso te digo. Regresamos a las Fuerzas de la Unión en la continuidad de nuestro ciclo de encuentros con los precandidatos presidenciales. Hoy estamos con Enrique Capriles Radonsky. Dejamos una pregunta en el aire. Si bien ya nos expresó unos criterios muy sólidos frente al tema de qué pasa con ese pueblo chavista que quedó literalmente huérfano, el otro mensaje que le estamos preguntando es cuál es su palabra para ese pueblo opositor, ese pueblo que tiene mucho tiempo creyendo en la necesidad del cambio y que hoy ciertamente ha sentido no pocos embates por los desaciertos de la dirección. ¿Cuál es la palabra de Enrique Capriles para reposicionar esa esperanza? Mira, Chugo, yo creo, y a todos los oyentes, obviamente que hay un desgaste, ¿cómo no lo va a haber? Después de tanto tiempo, hay que ver lo que marchó este país. ¿Recuerdas? Lo recordamos todo, todas las movilizaciones, todas las protestas. Ahora, Chugo, era un país completamente partidizado en todo, absolutamente todo, fuera de lo normal. Yo creo que no había país en el mundo que se hablara más de política que en Venezuela. Política en la mañana, política al mediodía. Bueno, tú estabas en la televisión en un tiempo dado y tú sabes lo que era, todo era opinión, todo el día era prácticamente la única pausa que tenías era el tiempo que dormías. No era una situación normal. Y eso se desgastó, Chugo. Y ante además todo lo más allá de los desaciertos, porque quienes están en el poder no son unos niños de pecho que ¿sabes? Que juegan democráticamente, son colocadores de peines
todos los días. Y apelan otra vez al guión de la violencia y hacen esto, pero a lo que sí no le dedican tiempo es a resolver los problemas. A eso sí no le dedican tiempo. Son expertos en lo otro, pero en resolver los problemas creo que está más que demostrada su incapacidad. Este es el peor gobierno en la historia de nuestro país, el peor. Entonces, pero ahí está. Y obviamente un país en la búsqueda de cambio y sentir que el cambio se ha luchado tanto y el cambio no ha llegado, pues ha habido un distanciamiento lógico. Yo lo veo absolutamente lógico. ¿Cuál es el gran reto? Recuperar. Yo no diría que es un tema de recuperar popularidad, sino recuperar el interés y sacudirse en términos de que toda la campaña o todo lo quienes están en el poder de promover el desánimo y la desesperanza, no permitir que logren su objetivo. Sí, yo creo que ahí tenemos un gran reto de recuperar, oye, esa confianza. Yo siento que hay una gran desconfianza en que todos los esfuerzos que se hacen están haciéndose efectivamente para cambiar el país y no por un tema candidatural. Por eso yo digo que esto va más allá de una candidatura. Yo no sé si voy a ser candidato o no voy a ser. Lo que yo sí sé es cuál es la causa por la que estoy aquí. Y esa causa para mí no es un tema de una primaria. Esa causa no podemos dejar de luchar por ella. Porque este país, que aquí estamos, necesita que sigamos luchando por la causa. Los pensionados necesitan que luchemos por ellos. Los trabajadores públicos necesitan, desde cualquier espacio que tengamos, sumemos nuestra voz, sumemos nuestra lucha. Las escuelas están en situación deplorable. Nunca la educación había estado en una situación tan crítica como está ahora. El Estado Carabobo se ve clases 2 días a la semana, chulo. ¿Quién puede aprender? El horario mosaico, digamos. ¿Quién puede aprender? ¿Qué muchacho puede aprender recibiendo clases 2 días a la semana? ¿Por qué 2 días a la semana? Porque los maestros ganan salario de hambre, chulo, y se lanzaron a luchar por sus reivindicaciones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los acompañamos? ¿Luchamos con ellos? ¿O nos quedamos de brazos cruzados? Y para mí quedarse de brazos cruzados nunca ha sido una opción, ni será una opción. Entonces, más allá te digo, Chuy, de venir aquí y conversar contigo como precandidato, etcétera, etcétera, es reivindicar las causas que siempre hemos tenido como bandera y seguir luchando con ellas, porque yo sigo creyendo, absolutamente sigo creyendo que es posible un cambio. Estamos conversando con Enrique Capriles Radonsky, que acaba de hacer una declaración inusual en un precandidato, pero que se agradece desde el alma en la Venezuela que quiere verdad. Justamente nos acaba de decir: yo no sé si voy a ser candidato, pero yo estoy aquí peleando por las cosas en las que creo. Y ciertamente eso merece respeto. Esta afirmación tuya me permite introducir un par de preguntas que nos llegan a través de las redes sociales. Nos dicen, uno, ¿cómo piensas abordar el tema de la amenaza de inhabilitación o de la realidad de la inhabilitación en tu caso específico? 2, otra pregunta que nos llega, ¿qué opinas de la afirmación hecha por el también precandidato Freddy Superlano, en el sentido de que si la maniobra judicial del gobierno para impedir la realización de la primaria se concreta, se recurra a lo que él llamó algo así como un consenso de emergencia? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Mira, Chu, yo no estoy inhabilitado por una sentencia penal firme. Yo no estoy inhabilitado por corrupción. Yo fui inhabilitado por unos deberes formales que la Contraloría consideró que yo había violentado, dejando claro además que no hubo daño patrimonial, es decir, no se perdieron unos reales, ni alguien se cogió unos reales, y me metieron una inhabilitación política, claramente violatoria de la Constitución, de nuestro ordenamiento jurídico. Esta reflexión te la hago, Chuo, porque en este país no tenemos garantía de nada.
Pero no se trata de garantías políticas. Un enfermo no tiene garantía cuando va a un hospital de ser atendido, de ser operado, de ser curado. Una persona que está en la cola de la gasolina también la inhabilitan. No sabe si cuando llegue al surtidor le cierran y le dicen, mire, se acabó la gasolina y tiene 2 días esperando. Un muchacho cuando va a la escuela probablemente también lo inhabilita el Ministerio de Educación, no le paga a los maestros un salario digno. ¿Qué culpa tiene ese niño de la situación de conflicto que hay del Ministerio de Educación? Y recordar que en paralelo, reconocido por el propio gobierno de Maduro, más de 20.000 millones de dólares se perdieron, se los robaron de corrupción desde el año 2020 a la fecha. No te estoy hablando, todo el periodo de quienes están mandando llevan. Hablando de ahorita. 3 años. Y el incremento, ajuste salarial y de pensión que yo propuse, no inflacionario, como resultado de los ingresos que está teniendo el país, es unos 8.400 millones de dólares, 8.500 millones de dólares. Y se perdieron los últimos 3 años más de 20.000. O sea, había para pagar el aumento de los maestros, el aumento de los pensionados, el aumento del salario mínimo. Había para pagar los 3 meses. Se los robaron. Entonces, ahí también están inhabilitando a los venezolanos, porque ¿dónde reclaman los venezolanos? ¿Dónde reclaman? ¿Dónde está el defensor del pueblo luchando allí por los derechos de los educadores, o por derechos de los camilleros, o por derechos de las enfermeras? Entonces aquí tienen inhabilitado el país, el pueblo venezolano. Lo que nosotros no podemos permitir, Chugo, es que una medida administrativa, política, politiquera, nos cohíba de dar la lucha. Y otra cosa que tampoco podemos permitir es ir a pedirle autoinhabilitarnos, o ir a pedirle a Maduro permiso, o ir a pedirle a un personaje como Cabello, bueno, Cabello, escoge tú, o Maduro, escoge tú quién es el candidato con el que te vas a enfrentar. Eso no es inaceptable para quienes queremos un cambio en el país. Si llegado el momento, Chugo, teniendo ese puente frente a nosotros que hay que cruzarlo, hubiera algún problema, obstáculo, etcétera, etcétera, Chugo, lo que sí te tiene que quedar claro a ti y a las personas que nos escuchan, que no vamos a dejar a los venezolanos sin opción. Y ahí está el caso de Barinas. Barinas inhabilitaron al ganador. Después que ganó, no es que lo inhabilitaron antes de las elecciones, lo inhabilitaron después de haber ganado. Convocaron un nuevo proceso electoral los primeros días de enero para tratar de agarrar a la gente fuera de base, distraída, después de la pausa de las Navidades. Se tomó la decisión correcta. En otros tiempos probablemente se hubiera dicho, no, así no. Se tomó la decisión correcta, vamos a luchar. Y el pueblo de Barinas merece que demos esa lucha. Los primeros días de enero, convocada la elección, se empezó a discutir, bueno, ¿quién puede ser el candidato o la candidata? Superlano, que era el ganador, dijo, bueno, yo quisiera pedir un voto de confianza para mi señora esposa. Inhabilitaron a la señora esposa. No era nunca había sido funcionaria pública. La inhabilitaron. Después se propuso al actual secretario general de gobierno, Julio César Reyes, quien tú conoces. Le dijo, mira, que sea Julio César. Inhabilitaron a Julio César. Después lo habilitaron para ser secretario de gobierno, pero lo inhabilitaron. Y el cuarto candidato fue el actual gobernador. ¿Qué no pudieron hacer? Inhabilitar al pueblo de Barinas. No pudieron inhabilitar. Y la diferencia fue lo que yo llamo, que es lo que tenemos que hacer para lograr eso que llaman cobrar. Porque aquí hay gente que habla que nunca ha cobrado, pero hablan de cobrar. Que nunca han cobrado. Así es. Que nunca han derrotado al gobierno. ¿Tú sabes a quiénes hemos derrotado? Nosotros, digo, este servidor que te habla. Para cobrar hay que ganar por nocaut. Y en Barinas hubo un nocaut electoral. Y por eso hoy Sergio Garrido es el gobernador del estado de Barinas. Y se cerró un ciclo en el estado de Barinas, después de la misma línea política en los últimos 20 años. Conversamos con Enrique Capriles Radonsky, precandidato presidencial
participante en el proceso de las primarias convocadas por la Plataforma Unitaria Democrática. Bueno, realmente extremadamente noticioso este segundo segmento del programa. Los colegas que están escuchando pueden sacar por lo menos 10 titulares de lo que acaba de decirnos Enrique. Sin embargo, quiero subrayar un aspecto cuando explica cómo la inhabilitación administrativa inconstitucional, por lo tanto, de la que ha sido objeto, no tiene nada que ver con corrupción. Asuntos formales, pero ahí mismo se establece que no hubo dolo. Sin embargo, también nos ha dicho Capriles Radonsky que bueno, solamente en los últimos 3 años sí se ha perdido tanto dinero como para pagar 3 veces el aumento que él propuso. Enrique, al retorno de la pausa, quisiera que nos hablaras de la corrupción, pero desde esa perspectiva. La corrupción no es un delito sin sangre. La corrupción derrama sangre en nuestros hospitales, en nuestras escuelas sin maestros, en nuestras poblaciones sin servicios. O sea, el tema de la corrupción en tanto que obstáculo gigantesco para poder luchar con éxito contra la pobreza. Esa pobreza de la que nos has hablado, que has visto de cerca en tus recorridos por el país. Vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante rumbo y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza, hoy con Enrique Capriles Radonsky en nuestra ronda con los precandidatos. Vamos al corte, ya regresamos. Ya regresamos con... Mira, aquí tienes, Enrique, saludos desde Chile. Saludos desde Arabia Saudita. Saludos, sí. Desde Arabia Saudita. Sí, bueno, aquí tenemos un oyente. Claro, seguro venezolano que trabaja en las petroleras. Seguramente. Su nick en la red social es Pico Marrao. Tenemos Heilen Morales, destacado colega zuliano, te manda saludos por acá. No le también. conozco. Recuerda, él estaba en Panorama. Correcto. Heilen. Bueno, Juan Carlos Vidal, nuestro común amigo, mirandino, por la red social Instagram, en la red social Twitter, Dios santo, un gentío, Jesús Roa de Carabobo, Pucha Rengifo, Jay Shermani, Niurka Torrealba, prima mía, bueno, aplausos y bendiciones te manda. Muchas gracias. Indio Falcón, que es la persona que te hizo la pregunta sobre el tema de la inhabilitación, te da las gracias por la respuesta. Dice textualmente, la única manera, dice, gracias Enrique por responder muy bien. La única manera que opere una inhabilitación según la Constitución, tú lo sabes, es con una sentencia penal firme, una condenatoria de un tribunal. Desde el punto de vista constitucional, en nuestras leyes, que una persona puede ser inhabilitada. Aquí lo han convertido en un instrumento discrecional de tratar de escoger la candidatura. Además, lo curioso, Enrique, es que la inhabilitación, incluso cuando es a través de sentencia firme de un tribunal penal, es una medida, es una sanción accesoria. Totalmente. O sea, tiene que ser que te descubrieron que le pegaste a tu abuelita y entonces estás condenado por eso, pero además estás inhabilitado políticamente. Porque además recuérdate que la ley de la Contraloría tiene una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exhortó al Estado venezolano a corregir la ley que de manera que violenta lo que dice la Constitución venezolana. Petro fue inhabilitado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomó decisión y el Estado colombiano lo acogió. Petro había sido inhabilitado. Por cierto, en el último segmento te voy a preguntar sobre el tema colombiano,
porque todo eso tiene coletazos muy severos para nosotros. Sí, yo he visto lo que... Es una tragedia esa cosa de Venezuela. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Estamos con Enrique Capriles Radonsky en nuestro ciclo de encuentros con los precandidatos presidenciales. Dejamos una pregunta en el aire. Tenemos, sí, un severo problema con la corrupción, pero ya no estamos hablando del manual de Carreño, no estamos hablando de las normas de etiqueta en el ejercicio de la función pública. Estamos hablando de un tema terrible, estamos hablando de un país donde la gente literalmente muere de hambre y de enfermedad en el contexto de una emergencia humanitaria compleja, mientras se extravían, entre comillas, 20.000 millones de dólares, 30.000 millones de dólares. En realidad nadie lo sabe con certeza. Nadie lo sabe con precisión en este momento. De allí la pregunta que le hacemos a Enrique Capriles. ¿Cómo abordarías tú, que tienes además experiencia en función de gobierno, que fuiste alcalde, que fuiste gobernador en momentos críticos para este país, cómo abordarías el tema de la corrupción también en esta nueva situación? Porque hasta hace unos años la corrupción era una bandera ética de la oposición frente al gobierno, y desgraciadamente hoy, tenemos que decirlo, hoy también sectores de oposición tienen severos cuestionamientos en lo que es su conducta en materia de manejo de recursos públicos. ¿Qué haría un país, un gobierno presidido por Enrique Capriles Radonsky frente al tema de la corrupción, en tanto que obstáculo en la lucha contra la pobreza? Mira, Chuo, la corrupción es mala, venga de donde venga. No es que haya una corrupción buena y otra mala. La corrupción es un cáncer, y pongo un ejemplo tan duro que mata al país. ¿Cómo resolver el problema de la corrupción en Venezuela? Si hubiera justicia, si hubiera Contraloría, si hubiera un poder judicial que hiciera su trabajo, si hubiera una Asamblea Nacional. Hay una Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez. ¿Cuándo han interpelado ministros? Tú ves en otros países donde incluso siendo el gobierno mayoría también en el Parlamento, se interpelan ministros, se rinde cuenta. Búscame una interpelación de un ministro. El ministro de Salud, por ejemplo, para que informe en la Asamblea Nacional por qué un hospital por allá en el estado Mérida hay una denuncia de un problema de dotación del hospital. O sin tan lejos, el JM de Los Ríos. En estos días yo veía en redes una situación en el Domingo Luciano, en la emergencia del Domingo Luciano. Ahora, Chuo, tú te presentas el Domingo Luciano y alguien te reconoce, o yo me presento en el Domingo Luciano y alguien me reconoce y te sacan del hospital. Por una razón, que tú vas a informar lo que viste en el Domingo Luciano. ¿Dónde está el Parlamento? Entonces hablaban de la Contraloría Social. ¿Cuál es la situación de los consejos comunales en el país, Chuo? Cuando el gobierno empezó a perder el apoyo de los consejos comunales del pueblo organizado, se inventó otra figura. Pararon las elecciones en los consejos comunales. Absolutamente. Inventaron otro mecanismo. Se inventaron y después vino con el CLAP. Y tú lo sabes, Chuo, en estos días, porque yo, con el incidente de Carabobo, y yo le decía, es que en los sectores populares también hay enchufados. Pero ¿cómo dices tú eso, Capriles? ¿A qué te refieres? Si es que los enchufados son gente que tiene plata. Yo le digo, es que esto es otro tipo de enchufado. Este es el enchufado del barrio, que es el que maneja la caja de comida, que es el que maneja la bombona de gas, que es el que decide, Chuo, en una comunidad donde no hay agua y te mandan un camión de agua, ¿a quién le ponen el agua y a quién no? Eso es inaceptable.
¿Dónde está la Contraloría ahí? ¿Dónde está la Contraloría? No hay. Si tú me dices, ¿cómo se controla en el país la corrupción? Si hay justicia. Porque si hubiera justicia, el corrupto se la piensa 2 veces porque le va a venir una pena. ¿Dónde está Tarek El Al-Zaimi? ¿Dónde está? ¿Tú lo has visto? ¿Tú sabes algo de él? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo ha visto? ¿Ha habido alguna declaración? ¿Ha habido una citación a un tribunal? Cero. Son 23.000 millones de dólares reconocidos por el gobierno. Esta cifra no la dije yo, ni la dijiste tú, ni se la escuché a él o se la escuché a él. 23.000 millones de dólares. ¿Por qué el señor Cabello no explica? Él que se las da de jefe de todo. ¿Por qué no explica dónde está? ¿Qué ha pasado con la trama de corrupción de PDVSA? Que se tiraron una ley de recuperación de esto y todo lo demás. ¿Dónde están los reales? ¿Dónde está el dinero? Ese dinero no es ni tuyo, ni mío, ni del operador, de ninguno de los que estamos aquí. Ese dinero es el pueblo venezolano, porque la industria petrolera, de acuerdo a nuestra constitución, es una empresa pública, no es de Maduro, ni de Tellechea que está ahora o del otro. Ellos no sabían. Además venden el show, que confiscaron aviones. Un avión, ¿tú crees que un avión particular sale de algún aeropuerto sin que sepan las siglas, quién es el propietario del avión, etcétera, etcétera? El plan de vuelo. O sea, nunca se enteraron de las torres de oficinas que se estaban construyendo en una zona en Caracas, edificio. ¿Cómo vas a ocultar eso? Y con el nombre, además, una constructora que de la noche a la mañana se convirtió en la gran constructora del país. Yo no conozco a nadie que de la noche a la mañana pueda construir torres, hacer carreteras, etcétera, etcétera. Entonces no sabía nada del gobierno. Entonces, todo eso al final, todo depende. Yo digo, si las raíces del árbol están malas, lo que va para arriba también está mal. Este país necesita un cambio profundo. Este país necesita que rescatemos la institucionalidad, Chugo. No es que venga un nuevo gobierno, va a ser lo mismo, pero de otro color al que tenemos hoy día. Cuando tú hablas de una de las cosas que más daño, la oposición nunca ha sido gobierno en estos años. Hemos tenido espacios de gobierno, nosotros no hemos sido gobierno. Y ver escándalos de corrupción de la oposición, escuchar, se rindió cuenta sobre el tema de monómeros, se ha rendido cuenta de esos activos, se ha rendido cuenta. Si se ha rendido cuenta, creo que ha sido una rendición escueta la que se ha dado, porque todas las dudas y todas las preguntas nunca fueron respondidas, siguen ahí. ¿Y eso qué significa? Que esto es una pelea intestinal, interna de la oposición, etcétera, etcétera. Cero, Chugo. Lo que pasa es que si hablamos de cambio, es cambio. No es cambio de color, es cambio. Cambio en la manera de gobernar, cambio en la manera de rendir cuentas, cambio en la manera de relacionarse, cambio en la manera de hacer las cosas. Si no, no es cambio. Si no, es más de lo mismo. Entonces, esta primaria, yo creo que si algo rescato yo para la primaria, en el contraste que es natural en una democracia, porque los que estamos compitiendo en la primaria, yo creo que todos somos demócratas, todos. Entonces, en la democracia se debate, se contrasta. Bueno, yo creo que es importante que más alláíta, como dicen, cuando venga y la gente empieza a familiarizarse con el proceso de primaria, que la gran mayoría de los venezolanos, te aseguro que la mayoría de tus oyentes ni saben que hay primaria, ni saben que hay un proceso de primaria. Ya vendrá el momento de que la gente vaya informándose, enterándose, parte del trabajo nuestro en los recorridos, decirle a la gente, mire, va a venir una primaria, que la gente te dice, queremos un solo candidato. Bueno, yo también quiero que haya una sola candidatura, pero es importante que usted oiga las ideas de cada quien, que usted oiga las causas de cada quien, que usted escuche qué defiende este, qué defiende el otro, por qué lucha este, por qué lucha el otro. Yo te voy a decir, por ejemplo, cuál es en este momento mi principal lucha, más allá, en el espacio que tenga, en el peso político que pueda tener, en la ventana que pueda abrir, que son los salarios.
porque es pensar, no, es que yo voy a esperar que venga el cambio político, para que entonces, después que venga un cambio político, el pensionado sí va a tener dinero. Ay, el pensionado que tiene en este momento 80 años, que necesita ya su pensión, que le decimos, no, espérese las elecciones. Entonces ahí tenemos una diferencia. Nosotros estamos obligados a luchar, porque aquí se mejora el salario del trabajador venezolano, el salario del trabajador público. Nosotros tenemos quizás unas redes que tú tienes que no la tiene ese trabajador público, y las redes, bueno, generan opinión, más allá de lo que tú puedas también hacer en la calle, acompañar las luchas que la gente pueda estar dando en la calle. Bueno, tenemos que hacerlo. No, eso no es que no, yo voy a esperar a ver que vengan las elecciones, hay que pasan las elecciones. No, eso es ya. Ese aumento salarial es ya. Además este año 2023 va mal. Y yo no soy, a mí me gusta ser optimista. A nadie le gusta ser portador de malas noticias. Pero va a terminar el primer semestre del año, el primer trimestre. Hay una caída ya de la economía. Desde octubre del año pasado. Hay una caída, hay una contracción de la economía, hay una caída en el consumo. Y si hay gente que dice, bueno, pero hay como a pesar de que tenemos la inflación más alta del mundo, hay una situación de inflación. Bueno, ya no estamos en la hiperinflación, pero seguimos teniendo la inflación más alta del mundo. Pero la inflación que dice el gobierno, bueno, es que hemos medio estabilizado la inflación, siendo todavía la más alta del mundo, es consecuencia de que, que no hay plata, cae el consumo. O sea, si antes tú comprabas 3 productos, hoy compras 1. O sea, aquí yo estaba viendo esta mañana un café en España y un café aquí, en el mismo negocio, un negocio de estos bonitos que abrieron, y cuesta aquí $4 y allá cuesta $2, la mitad. Oye, ¿por qué se ha puesto esto tan es el mismo caro? negocio. El mismo negocio, el mismo. Exactamente, el mismo, no lo vamos a decir porque no estamos haciendo publicidad a ningún negocio. El mismo negocio. Entonces aquí lo que te digo, aquí hay un aumento del costo de la vida, pero no aumenta el ingreso de la gente. Entonces esa es una lucha de ya. No podemos decirle a la gente, no, espérese, mire, en el año 24, después de las elecciones, usted tiene que esperar que vengan las elecciones. No, hay demandas, hay cosas que requieren una respuesta y una exigencia ya. Para nuestros colegas que están escuchando este programa y están cazando titulares, les recuerdo que Enrique Capriles Radón que acaba de decir que la lucha contra la corrupción, incluso dentro de la oposición, no es un problema de la facción tal contra la facción tal, o el grupito tal contra el grupito cual, o el partido A contra el partido B. No. Si queremos tener credibilidad como portavoces del cambio, nosotros no podemos decir que hay una corrupción menos grave que la otra. Interesantísimo el planteamiento. Enrique, tenemos que ir a nuestra última pausa comercial. Al retorno quisiera, si es posible, si está enmarcado dentro de las cosas que tú sientes que es importante decir hoy, alguna reflexión sobre 2 sectores muy importantes del país. Uno que es fundamental para cambiar el presente o para viabilizar el cambio del presente, y otro que es clave para la construcción del futuro. El primero es, ¿cuál es tu mirada hacia el tema militar? Yo creo que cualquier opción política de cambio democrático tiene que tener un planteamiento claro frente a no solamente la institución militar, sino frente al tema de la familia militar. El militarismo no es lo mismo que lo militar. Lo militar es una profesión digna, el militarismo es una excrescencia. ¿Cómo diferencia Enrique Capriles lo militar del militarismo? Y lo otro, ¿qué razones tú, que eres un hombre, repito, con una vasta experiencia política, pero bastante joven, qué razones le puedes dar tú a tanto venezolano que tiene 40, 35, 30, 25 años, para decirle, hermano, ya tú estás viendo lo que está pasando en el exterior, ya tú estás viendo lo que está ocurriendo en el exterior? Siempre será preferible pelear por cambiar esto y dejar cuando te dé la gana para lo que te dé la gana, que salir como paria de Venezuela.
¿cuál sería tu llamado a esa juventud para que pelee por sí misma y lo haga aquí? Vamos al corte y a nuestra última pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de Enrique Capriles Radonsky en La Fuerza de la Unión. Publicidad y volvemos. Conéctate con La Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com. Un mundo de información y una fuente preciosa. Gracias. Sí, bueno, tú sabes que yo soy papá viejo, pero quizás con energía. No, pero ser papá, hay que ser papá más joven. Vozdeamerica.com. Implica un reto físico, pero lo disfrutas mucho más. Claro, pero ahorita subir mis hijas la escalera y yo. Regresamos a La Fuerza de la Unión con Enrique Capriles Radonsky en nuestro ciclo de encuentros con los candidatos presidenciales. Habíamos dejado en el aire dos inquietudes. Una, el mensaje de Enrique Capriles acerca del tema militar. Lo militar es una dimensión muy importante del actual proceso político que se pretende cambiar. Yo debo decirlo desde mi experiencia. La noche del 6 de diciembre del 2015, el alto mando militar reconoció el resultado antes que el Consejo Nacional Electoral. O sea, estamos hablando de realidades. ¿Cómo se plantea Enrique Capriles, que quiere ser presidente de la República, la relación con la institución militar y con la familia militar? Mira, yo soy civil y me he dedicado lógicamente a estudiar, a conocer una institución que hoy tiene pues un peso muy importante en la vida del país, que es la Fuerza Armada. Yo te aseguro que gran parte de la tropa militar está en este momento afectado por la crisis económica. La mayoría de los muchachos que empiezan su vida militar, yo diría casi la totalidad vienen de los sectores populares de nuestro país. Muchos de esos muchachos han decidido hacer la carrera militar como consecuencia también, Chugo, de un país que no les ofrece otras oportunidades. No hay empleo. Y ante la falta de empleo, para no migrar, además migrar es una decisión, hay que tener guáramo, Chugo, para migrar. O sea, yo respeto, oye, hay que ver lo que significa, Chugo, cruzar el Darién. No conozco eso por allá, pero lo he visto, como lo habrás visto tú. Hay que ver lo valiente que hay que ser. Primero tomar la decisión y después arriesgarte la vida solamente en la búsqueda de oportunidades. Probablemente a nuestra edad, más difícil todavía, ¿no? Son cosas que de repente la juventud se permite por la misma fuerza que le da la juventud. Yo no quisiera que esos jóvenes estuvieran cruzando el Darién ni migrando para otra parte, pero lo cierto, Chugo, no todo el mundo quiere ser militar. Ni todo el mundo quiere ser bombero, ni quiere ser policía, ni quiere ser algunas de estas profesiones que masivamente el gobierno ofrece para los venezolanos, ¿no? Para los jóvenes. Pero volviendo al tema de la fuerza militar, yo te aseguro que esos soldados, que yo los encuentro en las alcabalas de la Guardia Nacional, algunos muy delgados, que les queda el uniforme grande, tendrán alguna abuela que necesita medicina, tendrán algún familiar que llevaron al hospital y vieron el drama en los hospitales, que ahí es donde viven la mayoría de los militares. ¿Qué veo yo? Que con Maduro no tiene futuro tampoco en la Fuerza Armada. Los venezolanos no tenemos un futuro con este gobierno. Es seguir cabalgando esta situación, esta situación en la que ha entrado. Yo estaba viendo antes de venir con un economista amigo
¿Cuánto fue la caída de la economía venezolana entre el año 2013 y el año 2020? Cayó 75%. Y poníamos el ejemplo, imagínate una persona que pesa 100 kilos y ahora pesa 25 kilos. Esa fue la caída del país. Brutal, la más grande que ha habido en la historia. No de Venezuela, sino en comparativo con otros países en un ciclo de tiempo como el que estamos hablando. Venezuela batió el récord. Entonces, los militares, ¿qué futuro quieren los militares en nuestro país? ¿Están conformes con el presente? Yo lo dudo. ¿Qué te debo yo decir en un cambio? Yo como comandante en jefe de la Fuerza Armada, no sé qué darte alto mando militar. Es hora que el Padrino se vaya de baja, ya. Que es Padrino, que es un ministro de la Defensa. ¿Acaso no hay relevo dentro de la Fuerza Armada? Es vitalicio, Padrino. Entonces yo en estos días escuchaba, creo que fue de Carri, que hablaba de que él mantendría, bueno, yo respeto su opinión, pero yo soy comandante jefe, presidente de la República, y ninguno de los que está hoy mandando en la cúpula de gobierno se ratificaría alguno en un gobierno del cambio, del progreso y del rescate de Venezuela. Ahí no sé, ya, venga un relevo necesario, absolutamente necesario, que además esté comprometido también con su tropa, con lo que vive su tropa, con el rescate económico de la fuerza, con la realidad que vive gran parte de la Fuerza Armada. Pero tú lo sabes que la Fuerza Armada es vertical, no horizontal. Por lo tanto, todas estas cosas que yo te digo, pues son como voces por pasillo. Yo tengo un profundo respeto por la institución castrense. Ahora, yo creo que la institución castrense, llegada la hora, la institución castrense tiene que pensar en el futuro y deberse, no a una parcialidad, como bien lo dice nuestra Constitución, no responde a parcialidad política, sino a defender la Constitución. Tu segunda pregunta sobre el tema de los muchachos, de los jóvenes. Nosotros no sabemos, si tú y yo tuviéramos 20 años, no sabemos si estaríamos también cruzando esa frontera. No lo sabemos. Pues tú haces un esfuerzo gigantesco en estudiar, sacas una carrera universitaria. La muchacha que estaba aquí de operadora, que le estábamos diciendo, 19 años tiene ella. ¿Cómo hace un muchacho joven para pensar en tener su vivienda propia? Ni siquiera estamos hablando de tener un carro, un celular. ¿Cuánto tiene que ganar para comprarse un celular? En la época de los celulares, los youtubers, los influencers, etcétera, etcétera. Son otros tiempos. Son los tiempos de la tecnología, donde la gente ya no son los tiempos de la gente se pegaba a un televisor, ahora se pegan a una pantalla de un teléfono. Pero ¿cuánto pueden comprarse un teléfono inteligente? ¿Cuánto tiene que trabajar un muchacho para poder comprarse un teléfono? Imagínate, una vivienda. Entonces, si nosotros tuviéramos de repente menos años, no sabemos si estaríamos ahí. ¿Qué no queremos? Que continúe la hemorragia. ¿Qué es muy importante? Que los jóvenes que están hoy acá en el país, porque todavía no es que no quedan jóvenes en Venezuela, quedan muchos jóvenes, me refiero de edad, ¿no? Porque yo siempre digo que la juventud va aquí en la mente. Jóvenes de edad. Hay, según cálculo, 2 millones de jóvenes que ya cumplieron o que van a cumplir para la elección del año 24 sin inscribirse en el registro electoral. Oye, hay que hacer una manera, hay que entrarle de alguna manera por los teléfonos, por el YouTube, para invitarlos, no es inscribirse en un partido, no es que se alisten aquí o allá, sino que hablen. Y la manera de hablar es con el voto. O sea, eso no significa que bueno, es que a mí no me interesa la política. No, es que yo no te estoy pidiendo que te intereses por la política. Pero sí te interesa el país, sí te duele el país, sí te afecta la situación del país, sí te afecta que no tengas, que eres deportista y no tienes un balón para poder hacer la disciplina que te gusta. Sea basquetbol, sea fútbol. O sea, ¿cuántos muchachos tú no ves por allí
o sea, pasando roncha, pasando la roncha. Entonces, yo le digo, inscríbete, vota, vale, habla con tu voto. Es una manera de, además una manera sin arriesgar tu vida, porque aquí no es un tema, aquí se ha querido poner la gente, bueno, como entre cobardes o valientes. Es que yo digo que más valiente que el que a las 4 de la mañana está dando tumbo para poder comer, ¿vale? Ese es un valiente, es yo digo, un cuatrigoleado, ¿vale? O sea, el que pasa esa roncha, ese es un valiente, compañero. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, como te digo, de que se inscriban. Y bueno, y para terminar, porque sé que estoy viendo que son las 9, Chuo, es muy, muy importante cuando yo hablo de Venezuela, la Venezuela del encuentro. El encuentro también es con los de afuera. Para que puedan volver, o para que, estábamos hablando también con el amigo economista que me hablaba de un plan que hizo Mujica para crear incentivos con apoyo de organismos multilaterales para que esa camada de profesionales que están repartidos por el mundo, que quieren volver a su casa, tengan un incentivo también para decir, bueno, yo dejo un trabajo, mira, tan bien pagado, voy a ganar menos en mi país, pero voy a mi país. Muchas gracias, Chugo. No, mira, Enrique, yo quiero, en nombre de nuestra audiencia, agradecer tu decisión de acompañarnos acá, de hablar con tanta claridad y de darnos un programa ciertamente tan noticioso. Yo insto a los amigos que manejan las agendas, lo tengo que decir, que manejan las agendas, los portales, etcétera, a que no repitamos lo que hace el gobierno. El gobierno establece unas líneas para deteriorar a algunos, para enaltecer a otros, X. Recordemos que estamos en un momento en que el interés democrático es la promoción de un amplio debate, y un amplio debate sobre ideas, sobre perfiles de país. Bueno, Enrique Capriles estuvo acá 1 hora hablando, no insultó a nadie, no deterioró a nadie, expuso sus criterios, expuso sus opiniones, y todas son insumos para una discusión de muchísima más calidad que la que hasta ahora se ha dado en nuestra Venezuela. Así que ese llamado es de verdad sincero. Tampoco quiero hacer una crítica de los estilos de nadie, pero aquí hace falta debatir algo más que si fulanito habla golpeado, que si fulanita es simpática. Mira, esto no es un casting. Esto no es un casting, caballo. Aquí nos estamos jugando literalmente la vida. Porque si no han sacado bien las cuentas, bueno, yo les digo, yo sí las he sacado. Este país, tal como está ahorita, no aguanta 6 años más de este proceso de desarticulación. Este es un país que se está deshilachando desde el punto de vista físico, territorial, y que se está desangrando desde el punto de vista humano. Así que quienes queremos cambio, tiene que ser, como decía Enrique, un cambio de verdad. Trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbo, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Y Enrique Capriles, esta es tu casa. Ojalá que podamos hacer una segunda ronda ya más avanzada la campaña, bueno, para plantear, bueno, ya tendremos más datos de cómo puede terminar este asunto. Nos encontramos mañana, 8 de la noche. Chuo Torrealba en La Fuerza.